¿Te ha pasado que alguien te pregunta por tu fe o si eres cristiana y de pronto sientes como un nudo en la garganta, te sudan las manos, no sabes exactamente qué responder? La apologética no es tener todas las respuestas, sino aprender a hablar de Cristo con verdad, con amor y sin miedo. Hoy vamos a descubrir cómo cada mujer en su día a día puede defender su fe sin pelearse, sin discutir, sin enojarse, pero mostrando el amor de Jesús con claridad. Así es que escoge tu bebida favorita y acompáñanos, porque aquí en los detalles de tu vida creemos que Dios dirige cada paso que das, incluso cuando compartes tu fe. Y nos encanta que estés aquí. Hola, hola, bienvenidas una vez más. Gracias por estar de regreso con nosotras. Muchísimas gracias por acompañarnos. ¿Cómo estás, Diana? Hola, hola, sumamente emocionada y con gran expectación de lo que vamos a conversar hoy, de la palabra de Dios, de la aplicación y cómo defender nuestra fe. Sí, sí, fíjate que esta parte de la teología, lo que es la apologética, conocemos apologistas y ahorita están mucho de moda en las redes sociales y los vemos cómo defienden la fe y uno piensa, yo no puedo hacer eso. Yo no soy este evangelista, yo no soy, ¿verdad? A mí me pasa, a mí en lo particular, le platicaba a alguien hace poco que cuando estudié en el seminario, la clase más difícil para mí fue la de evangelismo y apologética y evangelismo fue lo más difícil porque nos sacaban a evangelizar a las calles, porque teníamos que hacer debates para defender nuestra fe. ¿Y cómo me costaba trabajo? Porque en la clase de apologética, donde era defender nuestra fe, me enojaba, Diana. Ah, mírenla, te entraba el celo. Me entraba el celo, pero creo que más que el celo de Dios, me entraba el celo de May de ahora voy a ganar yo. Para que vean que yo tengo la razón y los voy a convencer y van a terminar salvos porque supe argumentar esto muy bien. Sí, era horrible, horrible. Entonces, por eso se me ocurrió, bueno, ¿qué tal si hacemos un episodio donde podemos aplicar esta apologética, traerla de los seminarios, de las clases, a algo muy práctico, a algo que podemos cada una de nosotras vivir, no importando el contexto en donde estemos y cómo vivamos, ¿verdad? La realidad es que si nuestra fe es lo mejor que tenemos, si ser hijas de Dios es lo mejor que tenemos, ¿por qué no lo vamos a compartir con otros? Y a veces no lo compartimos con otros porque no sabemos cómo. Mm. Entonces, la invitación es a que se queden a escucharnos y que podamos juntas aprender de una manera muy práctica y sencilla cómo compartir nuestra fe, cómo ser fieles al testimonio de la palabra de Dios, ¿verdad? Y bueno, empecemos por las definiciones, Diana. Ya para este entonces ya sabes que me encantan las definiciones. Me ha quedado muy claro, pero es importantísimo hacerlo, que estamos de acuerdo cuál es la definición, qué es lo que entendemos. Así que estoy contigo. Vamos a darle a la definición, Mel. La apologética, ¿qué significa esa palabra, verdad? Apologética es la defensa razonada, tu mente, no tus emociones, la defensa razonada y respetuosa de la fe cristiana, usando la palabra de Dios para explicar en qué creemos y por qué lo creemos. Entonces, es la defensa razonada, lo que viene en la mente utilizando el raciocinio para explicar lo que creemos, qué es lo que estamos creyendo y, lo perdí, y por qué, ¿verdad? No es suficiente saber qué es lo que estoy creyendo, es importante explicar por qué. Y nuestra base para explicar todo esto es la palabra de Dios. Y Primera de Pedro 3:15 es un versículo muy clave para esto. Primera de Pedro 3:15 dice, debemos de estar preparados para responder con verdad y con gracia cuando alguien nos pregunta acerca de nuestra esperanza en Cristo. Y si lees todo el capítulo de Primera de Pedro 3, te das cuenta que las personas a las que Primera de Pedro les estaba llamando estaban siendo perseguidas. Les estaba explicando que tenían que estar preparados. Estaban siendo perseguidas, vivían en medio de una cultura completamente anticristiana, apenas estaba conociendo el Evangelio de Jesucristo. O sea, la tenían muy difícil. No tenían el acceso ni las herramientas que nosotros tenemos el día de hoy. Y además
por ejemplo, culturalmente hablando y históricamente hablando, las mujeres no tenían acceso a la lectoescritura. Ujú. Y aún así, nada de eso era una excusa para que no estuvieran preparados para defender, hombres y mujeres, ¿verdad? Para defender y responder a los demás sobre por qué, qué era lo que creían en el Evangelio y por qué lo creían. Y usando este versículo de Primera de Pedro 3:15, tiene un balance tremendo, porque cuando dabas la definición es la defensa razonada, o está la razón, está lo que tú entiendes, el conocimiento. Y este versículo empieza, estad siempre preparados para presentar defensa. Y para mí esa primera parte me encanta porque es así como bien militarizado, ¿no? Así como que estoy defendiendo, sé, voy a Sí, pelear, voy a luchar. O sea, me da entiendo la parte fuerte. Sin sí. embargo, si tú sigues leyendo la siguiente parte, lo vamos a hacer con mansedumbre, con Mm, gracia, de buena manera. Entonces allí como que, si pensabas pelearte con el mundo, es saber hablar la verdad en amor, es sí, saber hablar tus argumentos, pero manteniendo el dominio propio, porque a sí, veces en el afán de explicar una verdad lo hacemos de mala manera y terminamos dando un mal testimonio por sí. la forma tan agresiva en la que Mm, estás tratando de comunicar una verdad. Entonces, este versículo está maravilloso porque habla de ese balance entre la verdad sí. y la gracia, entre Ujú, defender pero hacerlo con mansedumbre, entre sí, saber pelear pero saber qué herramientas usar. Entonces, sí. todo esto de la apologética tiene que ver no solamente con la razón, con el entendimiento, pero es un reflejo del corazón también, porque un Mm, corazón transformado, una mente transformada, va a poder explicar y va a poder conectar de una manera que refleja a sí, Cristo. Entonces, quería comentarte que ese es un versículo que me encanta por ese balance precisamente que nos comparte, sí. ¿no? Sí, definitivamente. Y también tenemos al otro extremo, ¿verdad? El otro extremo puede ser, no voy a decir nada para Ah, no meterme en problemas, porque no sé cómo decirlo, no sé cómo hacerlo, no sé, oye, ¿eres cristiana? Sí, voy pero a la no soy iglesia. religiosa. Mi mamá me llevaba a la iglesia. Sí, Sí. ¿verdad? Y ya nos zafamos y hacemos un chiste y ya, ¿no? Nos vamos del asunto porque no sabemos cómo hacerlo, porque tenemos miedo de caer en discusiones o peleas, o no sabemos si la otra persona nos va a venir a picar la cresta, porque Ujú. sí hay quienes, ¿verdad? O sea, sí hay quienes quieren venir aquí a picotear, a ver qué van a sacar, o hay quienes están realmente, curiosos, ¿no? Entonces, la importancia de la mansedumbre y la reverencia es porque ya sea que te quieran venir a picotear la cresta o que quieran venir realmente curiosos a saber, nuestras emociones tienen que estar sujetas al Espíritu de Dios y por eso es que es el razonamiento con el que tenemos que hablar, ¿no? Y cuando hablas de que la raíz de nuestras respuestas, la forma en cómo respondemos viene de la actitud de nuestro corazón, es tan cierto. Es decir, voy a hablar la verdad en amor. Me gusta mucho lo que enfatiza un autor que se llama David Paulison, que él dice, el corazón es el centro de nuestra vida de fe y de lucha. Lo que atesora el corazón dará forma a nuestras palabras. Entonces, si el corazón atesora el no sentirme avergonzada porque no sé cómo expresar mi fe, me voy a quedar calladita. Si el corazón atesora el que me acepten y yo estar people pleasing, yo estar queriendo agradar a los demás, ¿y qué tal si me dejan de querer porque soy cristiana? ¿O qué tal si me dejan de apreciar porque ahora conocen de mi fe y me empiezan a ver como la rara? Si eso es lo que mi corazón atesora, me voy a quedar calladita. Nadie va a saber que soy cristiana, ¿verdad? Si lo que mi corazón atesora es portarme de una manera totalmente anticristiana en otros ámbitos fuera de mi iglesia, pues entonces nadie lo va a saber. Pero si lo que mi corazón atesora, que yo creo que es las que nos escuchan, yo pienso que los ejemplos que di no es nadie de las que nos escuchan, son otras que no nos oyen, Aclarando. que por eso necesitas mandarle este episodio para que nos escuchen. Si lo que atesoramos es a Jesucristo más que cualquier otra cosa,
nuestras palabras van a tener esa forma, ¿verdad? Entonces, antes de responder, podemos examinar nuestro corazón. ¿Estamos hablando desde una posición de miedo Ujú. o desde una posición de confianza en Cristo? Y si es de miedo porque no sabes qué decir y cómo decirlo, eso tiene solución. Claro. Eso es bien fácil. Yo sé Aprende, decir eso. estudia, sí, empápate de la palabra de Dios, haz preguntas, rodéate de una comunidad donde se estudie la palabra de Dios, donde puedas hacer tus preguntas. El no saber no es una excusa. Y yo creo porque al final del día también uno debe de tener un testimonio que habla de esa transformación del Ujú. corazón, ¿no? ¿Y quién te va a argumentar contra algo que tú digas, el Señor me ha cambiado de estas maneras? ¿Quién te lo puede negar cuando tu vida es el Exacto, testimonio? Entonces, con la exacto. palabra, pero también con tu vida, son el mejor testimonio de lo que el Señor está haciendo y de lo que sabes de Él. Ujú. Y no importa que hayas crecido en la iglesia, sigues teniendo un testimonio. Sí. A veces pensamos que los testimonios son aquellos extremos de que salí de las drogas y de la prostitución y de esto y lo otro. Y obviamente son testimonios muy poderosos, pero no porque no tengas esa historia, no tienes un testimonio. 100%. El hecho de que el Señor te permita moverte del egoísmo hacia ser más deferente y amar a otros más que a ti mismo, eso es un testimonio Sí, muy fuerte. sí, muy fuerte. ¿Cómo me ha cambiado el Señor? Las cosas que antes hacía ya no las hago, la manera en la que antes respondía ya no respondo así, cada día camino con el Señor. Claro, ese es un testimonio poderoso. Sí, por supuesto. Y bueno, la forma de responder cuando alguien te pregunta sobre tu fe, cuando empiezas una conversación sobre tu fe, siempre, siempre deben ser verdad y amor juntas. Verdad y amor juntas. A veces nos cuesta mucho trabajo hacer eso. A veces hablamos verdad y las personas que hablan verdad a veces son muy confrontacionales y dicen, pues yo así soy, ¿verdad? Y así digo las cosas y lo que sea. Y no es que estoy enojada, pero, ¿verdad? Y hablamos así con una aspereza y no logramos entender que el amor debe ir acompañado. Y a veces hay quienes hablan con mucho amor, pero por hablar con tanto amor, con tanto cuidado, con tanta misericordia, como que empiezan a disfrazar un poquito la verdad o a ceder y decir, bueno, pues sí, el amor es amor y todo lo que tú pienses y lo que tú te imagines que es el amor, así es, ¿verdad? Porque no queremos pisar callos, porque no queremos ser duras, lo que sea. Nuestro reto es aprender a nunca separar el amor de la verdad, que nunca se alejen la uno de lo otro. Y algo que a mí me ayuda mucho, porque yo soy muy franca y muy confrontacional y digo las cosas así como son. Y algo bien curioso, yo no sabía cuánto el Señor me había cambiado hasta que mis clientas, mis aconsejadas me empezaron a decir que tengo una capacidad de decir las cosas fuertes, pero que no las hago sentir mal, que Ah, no las hago sentir, una de ellas me dijo, es que tú eres la única que no me hace sentir como cucaracha aplastada. ¡oh, qué fuerte! Qué fuerte, ¿verdad? Y estábamos hablando de algo fuerte y yo le estaba diciendo verdades fuertes, ¿no? Pero algo que a mí me ayuda mucho es cómo cuando esta persona deje de hablar conmigo y se vaya, ¿cómo se va a sentir esta persona? Mm, ¿Se va a sentir animada? ¿Se va a sentir con esperanza? ¿Se va a sentir amada por Dios? ¿O se va a sentir regañada, aplastada, señalada con todo lo que está haciendo mal? ¿Cómo se va a sentir? Y obviamente yo no puedo controlar cómo la otra persona se va a sentir, pero sí puedo hacer un esfuerzo de acompañar esa verdad que puede ser dura, ¿verdad? Sobre todo cuando hablo de cosas que tienen que ver con arrepentimiento de pecado. mm, Porque es bien fácil decir que estoy traumada por el pecado de otros en contra mía, pero bueno, no voy a decir nunca, pero muy difícilmente yo encuentro a alguien que diga que está traumada por su propio pecado. mm, O sea, siempre vemos el pecado de los demás que me infligen trauma, pero yo nunca veo el efecto de mi propio pecado y cómo me afecta, ¿verdad? Entonces, cuando tengo que hablar de eso, porque sé que va a traer libertad a su vida, algo que me ayuda mucho es decir, ¿cómo puedo tomar estas palabras con tanto amor mm, que la persona entienda que el arrepentimiento, por ejemplo, en el caso de pecado, va a traer un nuevo nivel de libertad y que la anime a querer hacerlo?
Sí, y es que a veces cuando la palabra que tú estás dando, porque el otro extremo sería el cubrir todo y no confrontar a la persona con su realidad, con su pecado, le estás haciendo un daño mayor. Ujú, Y a veces la misma palabra lo habla, que a veces una palabra, incluso la palabra de Dios que se compara con como una espada de dos filos, que penetra, ¿no? ujú, Y hiere y duele. Pero sí, no es con el propósito de herir solamente por herir, sino es porque te está limpiando, te está sacando lo que no está bien del corazón. Entonces, sí. esa es la diferencia cuando hieres solamente por herir, por ser Ujú, cruel, por tus propias emociones, o cuando estás hablando una palabra que en realidad sí crea tensión y sí lastima, pero es un dolor para renovar, para restaurar, sí, porque Dios te está transformando y te está haciendo una cirugía espiritual, te está sí, quitando lo que no debe estar en tu corazón. Entonces, sí. no tener miedo a esas conversaciones por el temor a ofender o a herir. Si tu intención y tu fuente viene con la palabra de Dios y lo haces en amor, como Sí. evidentemente lo estás haciendo, tú hablas la verdad, pero va acompañada con amor. Entonces, las personas te lo van a agradecer y mucho, mucho más que eso, vas a ver la vida transformada como Sí. una consecuencia de esa palabra que dijiste en verdad y con amor. Sí, sí, sí. Y bueno, Colosenses 4:6 dice que tus palabras sean siempre con gracia, sazonadas con sal. Qué imagen tan bella, ¿no? O sea, la comida sin sal sabe insípida, sabe desabrida, sabe horrible, no te la puedes comer bien, pero sazonada con sal sabe deliciosa. Puedes decir la misma verdad, Ujú. sazonada con sal, con amor, acompañada de amor, va a ser algo delicioso. Paul Tripp, que es otro autor, dice que hablar la verdad sin amor es brutalidad. Mm. Daña a veces más que ayudar. Hablar amor sin verdad es hipocresía, ¿verdad? Cristo nos llama a unir ambas cosas todo el tiempo. Y otra cosa, un pequeño tip, dice un pastor, ahí van otros 20 pesos, es Mm, yo he aprendido y fíjate que ayer violé mi propia regla y llevé mis consecuencias porque Oh, ahora nos vas a yo no, tener que contar qué pasó. ya sé, ¿verdad? Ahí va el chisme. Nada más ustedes lo van a saber. Este, pido permiso para hablar verdad con amor, Ok. porque no todo mundo está preparado a escuchar. Mm, Entonces, cuando estoy en una conversación fuera de mi oficina de consejería, ¿verdad? Porque en la oficina de consejería, pues obviamente hay una relación establecida, ¿verdad? Donde vienes para que yo te hable, ¿verdad? Para que yo te diga. Pero fuera de este contexto, cuando hablo con amigos, con amigas, cuando estoy hablando con hermanas en Cristo, etcétera, aún con familiares, y me empiezan a contar cosas, hago dos preguntas. Una pregunto, ¿qué te gustaría el día de hoy que te escuchara? Y la segunda pregunta es, o te gustaría que te respondiera en verdad? Y mm, hago la aclaración, aún para los que no son cristianos. ok. Y a veces digo con verdad bíblica. Ujú. Y no me importa que la palabra suene un poquito religiosa si tú quieres, pero quiero que haya un precedente de que no te voy a dar mi opinión, no Mm, te voy a dar lo que yo me imagino que es, porque opiniones todo el mundo tiene como una nariz y cada nariz es diferente, ¿verdad? Este, entonces le doy la oportunidad a la persona que me conteste y es su decisión si me va a contestar con honestidad o no, ¿verdad? Porque a veces por sentirse aludidos me dicen, no, claro, claro que quiero que me digas un consejo, pero en realidad lo único que querían era ser escuchados. mm. Y entonces cuando les digo el consejo y me pasó ayer, ¿verdad? Empecé y la persona me contesta y me dice, me siento atacada. Si yo nada más te hablé para que me dijeras que iba a contestar en este mensaje de texto y tú me empiezas a decir lo que está mal en mi corazón, me sentí atacada. Ah, qué fuerte. Y entonces dije, wow, pero pensé que había pedido permiso, ¿verdad? Y entonces le digo, ayúdame a entender, porque yo creí que al hacerte esta pregunta y tú contestarme esto y hacerte esta otra pregunta y tú contestarme esto, me estabas dando permiso. Y me dice, es que me sentí como presionada a así darte permiso. Le dije, ok, ok, pues perdóname, ¿no? Y terminé pidiéndole perdón, Diana, porque, o sea, honestamente mi consejo no estaba mal.
Con toda humildad lo digo, doy los mejores consejos. Humildemente, pero entendí que no estaba preparada ella para escuchar la verdad, ¿no? Entonces le dije, lo que más me importa es amarte. Lo Mm. que más me importa es que tú terminemos esta conversación donde tú te sientas apreciada, amada, valorada por Dios y que lo que Dios, en lo que te acabo de decir, si es verdad, o sea, y si tú crees que es mentira y le pregunté, ¿crees que es mentira? Y tuvo que decirme, no, o sea, tienes razón, pero obviamente el corazón no estaba preparado, ¿no? Entonces, a veces, muchas veces, la mayoría de las veces, trato lo mejor que puedo de verdaderamente preguntar y darle la libertad a la persona que me diga, en lugar de nada más soltar el consejo. Mm. Y en la apologética, cuando defendemos nuestra fe, una cosa es defender tu fe en el momento en que se te pregunta, en el momento en que hay una oportunidad, y otra nada más estar tirando bibliazos. Ah, ya, ya. Y esa es la gran diferencia. Sí. Y me llama mucho la atención, me impacta mucho lo que dijiste, el hecho de que a veces uno puede estar listo para hablar verdad, pero está el corazón de la otra persona listo para escucharla. Ujú. Ahora, yo sé que no en todos los contextos puedes pedir permiso, el tuyo, o en este caso, en este ejemplo, es algo muy particular, o con una amistad, o etcétera, ¿no? Pero al final del día yo creo que eso también nos debe de llevar a vivir, si quieres argumentar o sabes que vas a hablar con alguien y sabes que va a ser una conversación difícil, que el fundamento sea la oración y decir, Señor, prepara el corazón. Tú sabes que Mm, esta persona o me hace preguntas o voy a estar en esta situación y yo sé que se va a dar la conversación. Ayúdame a estar preparada, número uno, espiritualmente, a tener la actitud correcta, pero al final del día sabemos que nadie en la vida va a cambiar por argumentos. ¿Cómo te puedo decir? Solamente por argumentos. El mm. único que transforma el corazón es el Espíritu Santo. Entonces tú puedes Así es. pelearte y decir, y dijiste tú, lanzar bibliazos y versículos y puedes estar hablando toda la verdad. Pero si el Espíritu Santo no hace la obra, Ujú. imagínate, va a retachar como en una pared. Entonces, ir en oración y decirle, Señor, que las conversaciones que voy a tener hoy, si tengo que hablarle la verdad a alguien, Señor, prepara todo el terreno, dame Sí. la sabiduría, Señor, para que esa persona lo pueda escuchar. Y muchas veces, May, uno tiene el temor de hablar. Y esa es una Mm, realidad, por sí. como los ejemplos, ¿no? Cómo va a responder, cómo va a ser. La palabra del Señor nos habla en 2 de Timoteo 1:7 que Dios no nos ha dado un espíritu de cobardía, sino de Mm, poder, de amor y de dominio propio, que ahí entra la manera en la que hablas, sazonar tus sí. palabras con sal Sí. y poder vivir de esa manera. Y mientras hablabas también, yo recordaba que me recordaba a mí misma que yo no le puedo hablar a alguien más de algo que yo misma no he confrontado en mi vida para ser Mm, efectiva, para realmente hacer algo para el reino de Cristo. Si voy a hablar algo, es porque yo misma lo he vivido en ese laboratorio, porque yo misma estoy siendo transformada o lo estoy confrontando, sí, sí. para que tu palabra, y yo estoy segura que en esta interacción que tú tuviste, al final del día va a voltear y va a ver y va a decir, viene de una mujer que está siendo transformada, viene de una persona a quien yo le importo, viene de una persona que me está hablando verdad. Entonces, al final del día se pasa la molestia y llega y dice, gracias por el consejo. En su momento lo va a agradecer. Sí, 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 es cierto. Y tienes toda la razón, por eso tan importante, por eso dedicamos toda una temporada a hablar sobre las emociones. Mm. Todos unos episodios en la primera temporada a hablar sobre el corazón y el cambio del corazón. Y yo pienso, Diana, que vamos a seguir hablando del cambio del corazón en este podcast porque va mucho más allá del comportamiento. Y si apenas nos descubriste y si apenas nos estás escuchando por primera vez, regrésate a los primeros episodios. Hablamos mucho más profundamente que nada más un cambio de comportamiento. Viene del corazón de Dios transformando el corazón de tú participando en esta transformación del corazón para que ni seamos cobardes en no compartir nuestra fe, ni tampoco seamos con peleoneros, ¿verdad? En querer compartir nuestra fe, sino que realmente deseemos establecer una comunicación, dejar los canales abiertos
para la comunicación, para que la persona sepa que aquí estoy cuando la persona esté lista para hablar de Jesucristo, ¿verdad? Que no sea que no conozca ningún cristiano y que sea yo quien esté trabajando con esa persona por 20 años y que diga no conocía ningún cristiano. ¿Te imaginas eso? Pero que tampoco sea yo la que ya llegó en la oficina, ¿verdad? La que va a estar dando bibliazos a todo mundo. O sea, entonces se necesita este poder de Dios para poder hablar y reconocer que necesitamos hablar con sabiduría, con poder, pero en su tiempo también. Y esto incluye, Diana, a nuestros hijos. Si Oh, puedo insertar eso, a veces creemos que nuestros hijos han de conocer sobre Jesús en la iglesia y en la escuela dominical. Pero qué privilegio tan grande el Señor nos ha dado a los que somos padres de predicar el evangelio a nuestros hijos. Y no porque nuestros hijos crecen en la iglesia, eso los hace automáticamente cristianos. Ellos tienen que tener un encuentro personal con Jesucristo. Ellos necesitan salvación. Todos hemos pecado y estamos destituidos de la gloria de Dios. Y eso incluye a tus hijos. mm, Entonces, si no sabes cómo defender tu fe, empieza por predicarles el evangelio a tus hijos y darles la oportunidad. Ya a la edad de 7, 8, 9, 10 años, ellos ya van a poder tener muchas preguntas. mm, Digo, nosotros empezamos a predicar el evangelio a nuestra hija desde que tenía 3 años, pero lo hicimos a lo largo de su niñez, ¿verdad? Y aún ahora creo ya que de adulta ella tiene que tener sus propios encuentros con Dios, ¿no? Y afianzar su propia fe. Pero mi punto con la apologética es que cuando ya tus hijos tienen una edad como que donde pueden ellos argumentar, si puedo usar esa palabra, darles el espacio que lo hagan. sí. O sea, no les digas, esto es lo que creemos y punto, ¿verdad? Practica con tus hijos en el sentido de que predícales el evangelio y qué dudas tienes, qué preguntas tienes, porque parte de la apologética es responder a las dudas y a las preguntas que cualquier persona que no conoce a Jesucristo va a tener. Y uno sabe responder con un raciocinio basado en la palabra de Dios. Y si me dices, es que no conozco la palabra, pues, ¿qué esperas para conocerla? O Sí. sea, ¿cuál es la excusa, verdad? Hazte papelitos, escribe. Yo tengo varios acordeones en mi Biblia donde para ciertas cosas tengo ciertos acordeones específicos, ¿no? Y no sé si en los que nos están viendo en YouTube, ahí se ven los acordeones, porque obviamente no me voy a acordar de todos los versículos, pero dale oportunidad a tus hijos de que hagan preguntas. Dales la oportunidad de que expresen sus dudas. No los calles, no digas, ay, pero debemos de tener fe, tú no tienes por qué pensar de esa manera, porque entonces esa duda se va a seguir creciendo en el corazón y no va a encontrar un lugar seguro en su casa donde aprender la verdad de la palabra de Dios. Y si no sabes la respuesta, ¿sabes qué, hijo o hija? No sé la respuesta, pero lo vamos a investigar juntos, ¿verdad? Y es importante empezar antes de que sean adolescentes. A veces pienso que las personas esperan a que los hijos sean adolescentes para hablar de ciertas cosas. Yo creo que la adolescencia ya es muy tarde. Yo creo Mm. que a veces tenemos que empezar y hoy los niños crecen mucho más rápido. Así es que la casa, si tienes hijos, es un ambiente muy bueno para practicar la apologética. Sí, practica, crea en tu casa un ambiente donde está bien hacer preguntas, crea un ambiente donde no te asustas ni te preocupas de más por las preguntas, donde modelas humildad. Si hay algo que no sabes, está bien, nadie conoce todas las respuestas, para eso tenemos al Espíritu Santo que nos guiará a toda la verdad. Pídele Ujú. al Señor sabiduría que te ayude a poder navegar esas preguntas que a lo mejor no conoces. Existen recursos, este podcast es uno de ellos que te ofrece herramientas, recursos para poder estudiar la palabra y saber cómo aplicarla y poder contestar esas preguntas a Sí. tus hijos. Sí, sí, sí. Y bueno, como siempre me encanta regalarles cosas, Diana. Sí, yo sé. Voy a dejar en las notas una guía rápida, ¿verdad? De cómo empezar, cómo vamos a empezar a defender nuestra fe, cuáles son las cosas básicas
que necesitamos saber y conocer, cuáles son las preguntas muy comunes que las personas hacen cuando están en un debate apologético o cuando están curiosos de saber más sobre la fe. Entonces es una pequeña hojita ¿cómo se dirá cheat sheet en español? Sí, una hoja de información. Un acordeón, una hoja Ándale, de digamos, un información, que les va a poder ayudar a empezar. Yo sé que las que nos están escuchando ahorita a lo mejor van corriendo al trabajo o a lo mejor están manejando a los hijos a la escuela y no tienen tiempo de darle clic ahí a las notas, pero en una chancecita, cuando estés tomando lonche, cuando estés para dormirte en la noche, dale clic al enlace, descarga esa hojita, guárdala en tu celular, si la puedes imprimir, imprímela y comienza. O sea, todo es cuestión de comenzar. Practica defender tu fe en un escenario neutro. No te esperes hasta que haya una discusión acalorada. Sí. No te esperes hasta que sea la fiesta de cumpleaños del familiar donde viene el tío que le gusta pelear. Comienza a practicarlo en lugares seguros, ¿verdad? Comienza a practicarlo con una amiga, practícalo con tus hijos, como lo dijimos, y aprendamos y aceptemos que la apologética no es para ganar peleas, sino es para reflejar a Jesucristo con verdad, con amor y con valentía. Que el Señor nos haga mucho más valientes, incluyéndome a mí. Yo necesito Yo seguir también. creciendo en mi valentía de defender mi fe, ¿verdad? Así es que la próxima vez que te pregunte a alguien sobre tu fe, recuerda, habla con un corazón lleno de Jesucristo, o responde con sal, con amor, con gracia y confía que el Espíritu de Dios es el que hace la obra como Diana lo mencionaba, ¿verdad? Así es que acompáñanos la siguiente semana si quieres seguir profundizando en cómo aplicar estos conceptos de teología a tu vida práctica en cada área. No te pierdas el próximo episodio. Nos vemos hasta la próxima. Gracias, Diana. Nos vemos. Gracias por haber estado con nosotros. Te invitamos a suscribirte a nuestro podcast para que recibas las notificaciones de nuestros nuevos episodios. Síguenos en Instagram en Los Detalles de tu Vida. Y si tienes preguntas, comentarios o quisieras que hablásemos de un tema en particular, escríbenos a detallesdetuvida@gmail.com. Hasta la próxima.